todos los movimientos causados por Elon Musk, por el CEO de Tesla, a la hora de intentar intervenir de alguna forma, por así decirlo, en el mercado cripto a golpe de tuit. Vamos a hablar de este tipo de inversión, de la inversión en activos meme y de la volatilidad que supone y hasta qué punto podría llegar a tener un impacto en lo que conocemos como las inversiones tradicionales, y lo vamos a hacer con nuestros dos expertos. Por un lado saludamos a Carlos Ladero, director comercial de GPM. Por otro lado tenemos a Israel López, es analista OSINT de Sistemas de Inteligencia e Información Abiertos, conocido como canal alcista en redes sociales. Bueno, muy buenas tardes a ambos. Buenas tardes. Bueno, como siempre, Carlos, Israel, un placer, porque además en cuanto os planteé la temática no dudasteis en decirme que sí, que si os encajaba en agenda os prestabais a ello, así que yo primero querría que me contextualizarais un poco el momento actual, ¿no? Venimos de unos casi 6 meses de 2021 muy dinámicos en este tema. Al principio hablábamos de ello casi entre bromas, pero al final, entre broma y broma, estamos viendo que muchos inversores se están apuntando a esta moda, no sabemos muy bien si decir propiciada por las redes sociales, propiciada por el entorno de crisis pandémica, en el que más personas confinadas en su casa han decidido sumarse a este tipo de trading, porque tampoco podríamos decir que es un trading tradicional, por así decirlo. Así que no sé quién de los dos quiere empezar contextualizando un poco el panorama que tenemos ahora en estos momentos respecto a este tema. Los profesionales primero, Carlos, por favor. Bueno, pues entonces me parece a mí que no podemos empezar casi ninguno, que ya no somos ni profesionales. No, gracias, Israel. Yo, por resumir un poco, yo creo que ya hablamos de estos temas hace unos meses y realmente lo que parece que algunos han descubierto como la pólvora, pues ya hace mucho tiempo que se inventó, ¿no? Lo malo de ser mayor, por no decir viejo, que nos consideran algunos que nos vacunamos ahora, es que ya hemos conocido prácticamente casi de todo. Y este mismo fenómeno, a una escala menor obviamente, sucedió en 2007, también en España, con Medicap, con lo que aquí se denominó como chicharros, y que bueno, pues lo que se hacía era básicamente, en lugar de Reddit teníamos invertir, en lugar de meter cientos de millones, movíamos decenas de millones, ¿no? Pero básicamente el trasfondo era el mismo, ¿no? Redes sociales, personas que están capaces, ¿no?, de alentar a otros para que ganaran mucho dinero de una forma en un corto periodo de tiempo. Y eso sucediera sobre el papel, en el gráfico y por comentarios, ¿no? Y eso alentar a gente que pasto o preso del dinero fácil, pues acudían aquí. También hemos visto las criptomonedas y demás. Por lo cual, este fenómeno que ahora mismo tenemos encima de la mesa ya ha ocurrido, suele ocurrir además justamente al final de todos los ciclos alcistas de mercado, ¿no?, que es cuando quedan las small medium cap, cuando se ha creado cierto aroma, cierto sistema de todo sube, todo vale, ¿no? Todo vamos a ganar, y también estamos viendo las criptomonedas, ¿no? Es algo que juega con la psique, no con análisis técnico ni fundamental, ni el conocimiento de los inversores, y juega con lo de aquí cualquiera puede ganar lo que quiera en muy corto periodo de tiempo, y bueno, pues si a eso le sumamos apalancamiento, pues mejor que mejor. Así que bueno, este es el resultado de lo que tenemos ahora, ¿no? Al fin y al cabo, la suma de varios factores que consiguen que mucha gente pues acabe perdiendo dinero. Pues coincido en gran parte con lo que ha comentado Carlos. Hay mucha similitud con aquel periodo que en España se vivió con los chicharros, ¿no?, y que se extendió incluso hasta los años 13-14, donde la gente apostaba por todo aquello. Todo esto se movía también al calor de las que en su momento eran las incipientes redes sociales, que es un canal que a día de hoy, en el año 2021, está muchísimo más vertebrado y canaliza mucho mejor de lo que canalizaba hace 10-12 años. Entonces, se ha sumado mucha más gente al movimiento, y por otro lado la pandemia, pues indiscutiblemente ha sumado, ¿no? La gente en casa, ¿qué puede hacer? Bueno, pues en lugar de jugar al casino online, pues se mete a ver que esto, porque claro, es que el casino online es ludopatía, pero meterse a invertir en activos que no dominamos y que pueden duplicar su precio de un día para otro y bajar a la mitad al día siguiente, eso no es ludopatía. Pero bueno, también tenemos, Carlos y yo, nuestra opinión acerca de que existen bastantes similitudes entre el concepto del ludópata de casino y del inversor de este tipo de tendencias, que es como me gustaría llamarlo, más que de activos, de tendencias. Entonces, el fondo del análisis que ha hecho Carlos es correcto, pero también hay que añadir, y en algunos de los programas que llevaba Carlos
en los que me invitó a participar, le comentaba también, ¿no?, que al calor de lo digital empiezan a surgir ciertas formas y ciertos comportamientos en el que los analistas clásicos, los profesionales clásicos, tienen una perspectiva en la que, aplicando la teoría o lo que pasó anteriormente, se intentan sacar una serie de conclusiones de lo que pueda pasar a continuación. Y aunque sí es cierto que todo lo que está ocurriendo alrededor de estos meme activos tiene muchísima similitud con lo que ha comentado Carlos, hay componentes nuevas, ¿no? Son cosas en las que comentamos a los usuarios de Bitácora Bolsa, el hecho de que la valoración de los activos, ahora ya sí voy a hablar de activos, empieza a no fijarse tanto en lo tangible, en lo fundamental, sino en lo posible e intangible. Y esto nos lleva al hecho de que, más allá de criptomoneda, más allá de tokens, más allá de Dogecoins, tenemos dos elementos que quizás podemos introducir en la conversación, ¿no? Los NFTs y las SPAC. Los NFTs, que es toda la parte de, bueno, creación, de tokenización de algo existente o no. La última que se ha vendido es una escultura que ni siquiera existe, por $15.000. Existente o no, está permitiendo la creación de una economía paralela. Entonces, por ejemplo, ha salido recientemente toda una serie de burlas y críticas al Plan España 2050, emitido por nuestro insigne gobierno, y que en gran medida se presta a burla. Pero hay conceptos como, por ejemplo, el del multiverso, que se ríen mucho del tema del multiverso. Lo digital está creando incipientemente, y esto ya eclosionará, un tipo de economía paralela donde va a haber activos que van a tener valor por sí mismos simple y llanamente por la existencia en ese multiverso. Y yo creo que lo que se está gestando alrededor de todo este activo meme es un nuevo comportamiento, ya no inversor, social, alrededor de N economías. Una sola de ellas será física y tradicional, y el resto serán economías de lo digital, de lo intangible, donde uno puede ser rico en una economía y pobre y quebrado en la otra. Entonces, es un movimiento incipiente y nuevo, al calor también de productos y formas de consumo no conocidas hasta ahora, y es la parte que yo creo que forma la parte de la ecuación que los analistas tradicionales están obviando porque no la han vivido nunca. Y yo debo admitir, ¿no?, que aun estando más preparado por formación y por dedicación, he de admitir, y esto lo comento a los usuarios de Bitácora Bolsa, que lo que ha ocurrido en los últimos 6 meses, hasta a mí mismo me asombra la velocidad en los comportamientos sociales alrededor de estas cuestiones. También es cierto que de unas semanas para acá se está observando cierta normalización. Vamos a ver lo que dura. Y antes Carlos hablaba de análisis técnico. Yo soy de la opinión de que al final el análisis técnico refleja de una u otra manera todo ese comportamiento y manipulación de la psique a la que está siendo objeto el activo meme. Estoy completamente de acuerdo con Carlos en que está basado única y exclusivamente en la manipulación masiva a través de las noticias fake o de los bulos o de lo que sea. Un señor como Elon Musk, que un día diga el Bitcoin sí sube, al día siguiente dice el Bitcoin no baja. Todo esto es una manipulación de psique completa, que deja su rastro en los gráficos. Podríamos hablar en otro tema de cómo al final el comportamiento humano sigue la proporción áurea, y Fibonacci en ese sentido nos deja una firma, nos deja un estrato fósil sobre el gráfico, que muchos aprovechan para realizar un trading hasta que llega un momento en el que esos patrones se rompen y alguno le pilla con el pie cambiado. Bueno, muchos temas interesantes para ambos, tanto ese recuerdo del 2007 con los chicharros, esa reflexión que hacía Carlos, ¿no? Y al final todo vuelve, esto ya había pasado, aunque quizás los jóvenes que están ahora en las redes sociales siguiendo esta tendencia no estuvieran familiarizados con ello porque quizás no lo vivieran como pudisteis verlo vosotros en su día. Cómo también están surgiendo, ¿no?, los tokens no fungibles, esos NFTs, el auge de las SPACs, que por cierto hay un ETF que salía hace nada, el ETF FOMO, basado por las siglas de Fear of Missing Out, del miedo a perderse algo, que es al final esa ansiedad social que también surge tanto a raíz del uso de las redes sociales, de quedarse fuera de la tendencia, de la ola. Es un ETF que invertía precisamente en SPACs, que al final hablamos de esa alternativa para salir a bolsa, que también hemos visto cómo ha crecido mucho en número, en volumen en Estados Unidos, y cómo se está trasladando también aquí al territorio europeo, al territorio español.
Interesante también lo de la psique, ese nuevo comportamiento social que se está abriendo a través de las redes sociales. Como tengo que sintetizar, porque ya sabéis que el directo siempre sigue, yo quería ir, ya que vamos a seguir un orden, Carlos, venga, voy contigo ahora. Si realmente todo esto que estamos viendo es mera especulación o realmente ya empezamos a ver cierto cambio de paradigma, ¿no? Cuando digo de mera especulación me refiero a todos los movimientos que hemos visto respecto al movimiento que se ha creado en redes sociales frente a GameStop, frente a AMC, frente al Dogecoin. Bueno, esto es muy sencillo, ¿no? Por mucho que le demos vueltas y tratemos de cambiar los conceptos, ¿no? El fin siempre es el mismo, es que unos ganen y otros pierdan dinero. Entonces, en este caso, lo que tenemos que llegar y conseguiremos ver es como muchísimas de estas personas que están jugando prácticamente lo que es la ruleta rusa, acaben perdiendo, ¿no? Es algo que yo creo que da igual exactamente el activo con el que juegues, donde al final siempre esto es una suma exacta, desafortunadamente y desgraciadamente es algo que los bancos centrales no lo quieran remediar y donde bueno, pues el fin de todo esto siempre es que una gran mayoría, esa gran masa, ¿no? Que va arrastrado un poco por la minoría, pierda mucho dinero, ¿no? Y los grandes, en este caso los que han sabido manejar el rebaño, pues sean los grandes ganadores una vez más, ¿no? Y se lleven el gato al agua. Aparte de ahí, y en esto sí que coincido mucho con Israel, es decir, el concepto sí que al fin y al cabo es clave, ¿no? En todo esto y en el saber cómo va a acabar. ¿Por qué? Porque como bien sabemos, ¿no? Parece que perder a la ruleta es algo de ludópatas y perder en la bolsa es algo de profesionales, ¿no? Pues bueno, pues mientras eso se mantenga, también es un buen argumento, ¿no? Para aquellos que están jugando, ¿no? con ese rebaño. Y finalmente, yo hay algo en lo cual reconozco que a lo mejor quizá ya es porque me ha llegado un poco tarde, ¿no? Pero pasa con las criptomonedas, ¿no? Cuando me pregunta, oye, una criptomoneda, ¿a dónde puede llegar? Bueno, puede llegar a donde quiera llegar, ¿no? Pero al fin y al cabo una criptomoneda te sirve para comprar tangibles. Yo creo que ahí está, y por acabar el final de toda esta ecuación, ¿no? Al fin y al cabo todo nos tiene que servir para comprar tangibles. Tangibles son alimentos, es electricidad, es cualquier cosa que nos sirva para vivir, ¿no? Y es algo que yo creo que nos es olvidado, ¿no? Una cosa es lo que valga, lo que tengas en cartera, y otra cosa es realmente lo que tengas, ¿vale? Y para lo que te sirva. Y quizá ahí está el problema, ¿no? Por cierto, Israel, recogiendo también un poco la idea de los metaversos, de los multiversos, que por cierto nuestra compañera Carlota se ha preparado un programa en torno a ello que va a ser muy interesante, podríamos decir también que de todas esas realidades que están surgiendo, realidades paralelas, ¿no? Todo esto puede confluir en que de alguna forma todo lo que ocurra en esos multiversos o todo lo que se hable en las redes sociales puede llegar a convertirse en un indicador fiable, en un indicador que realmente se pueda utilizar de cara a trasladarlo luego a posteriores inversiones que puedan resultar interesantes. Bueno, el problema del multiverso es, como ha dicho Carlos, al final solo hay una realidad física en la cual hay tangibles. Una. Todas las demás van a ser realidades digitales, van a ser realidades conceptuales. Es decir, el ser humano, hasta que no se demuestre lo contrario, donde duerme, vive, come, es feliz, es triste, pasea, es en el mundo físico y es en el que necesita tangibles. ¿Qué va a ocurrir con los multiversos? Los multiversos va a ser otra historia de ganadores y perdedores, donde se va a replicar N veces lo que nos ha comentado Carlos. Van a surgir esos patrones de actividad basados en psique, donde en unos multiversos habrá unos ganadores y unos perdedores, y en otros multiversos habrá otros ganadores y otros perdedores. Se va a repetir N veces, y entonces es posible que incluso, lo que pasa es que esto ya con el tiempo no va a ser inmediato, pero es que es posible que estemos viviendo a la existencia de un multiverso en el que eclosiona, en 6 meses implosiona. Entonces, se puede producir un nuevo paradigma de inversión, entre comillas, y ahí yo estoy con Carlos, en que se va a repetir N veces, solamente que con otros formatos, mediante otros vehículos, la historia de hay unos pocos que saben manejar a unos muchos y los llevan básicamente, ya es donde queda el registro fósil de los gráficos, los llevan por donde saben que va a ir la masa. Básicamente, lo que Carlos nos ha comentado, y es muy importante, es el hecho de que ahora mismo hay mucha gente que en el universo físico real de la criptomoneda, aunque la criptomoneda sea un elemento, entre comillas, intangible, pero bueno, siempre puede ser utilizado de alguna u otra manera, hay mucha gente que ve en sus balances personales unas cifras y unas rentabilidades muy grandes, y creyendo que va a ser fácil materializar eso, ¿no? Porque aparece la cuestión de, no pasa nada, porque en el momento en el que baje un poquito, se vende. Es mucho más difícil desde un punto de vista psicológico vender una posición cuando la has tenido en un más 600% y la ves en un más 300%,
la codicia humana es así, y esto lo saben quienes van con el carro, es mucho más difícil vender en más 300% viniendo de un 600 que hacerlo desde posiciones más bajas. ¿Qué ocurre? Que en el momento en el que viene realmente el tortazo final, cuando los que saben de esto realmente dicen se acabó, a todos los que tenían el más 600% les pillan, a todos, prácticamente a todos. Cuando luego ves el registro fósil del gráfico, nadie ha comprado abajo y nadie ha vendido arriba. Nadie ha comprado abajo del todo para luego vender arriba del todo. Los cadáveres están en medio del gráfico, eso lo sabe bien Carlos, y a mí me da la impresión de que eso se va a seguir reflejando en los multiversos, en esos metaversos en los que habrá otros activos, habrá otros canales, habrá otras valoraciones, pero el patrón de actuación siguen siendo personas humanas por detrás y van a repetir esos patronajes bajo también, yo creo que el autoengaño de estar encontrando nuevos paradigmas en cada avance de multiverso que haya. Bueno, el autoengaño de encontrar esos nuevos paradigmas. Nos quedamos con esa reflexión final. Muchísimas gracias a ambos. Ya sabéis que me quedaría realmente, si por mí fuera, más tiempo charlando con vosotros, porque siempre es muy interesante. A ver si un día podemos hacerlo de forma algo más expandida, pero sé que también vosotros tenéis otras cuestiones a continuación. Así que Carlos Ladero, director comercial de GPM, muchísimas gracias. Israel López, analista OSINT, Sistemas de Inteligencia e Información Abiertos. En redes sociales lo localizarán como Canal Alcista. Muchas gracias a ambos. Un placer. Gracias a vosotros.